Bienvenidos a mi canal Historia Fragmentada, donde exploramos los misterios de la historia y la religión. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más controvertidos y enigmáticos de la Biblia, Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué motivó su acción? ¿Qué consecuencias tuvo para él y para el cristianismo? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este video, con la ayuda de las fuentes tanto canónicas como apócrifas. Empecemos por lo que nos dicen los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Según estos textos, Judas era uno de los 12 apóstoles que seguían a Jesús y que compartieron con él la última cena. En algún momento, Judas se puso en contacto con los principales sacerdotes judíos que buscaban una forma de arrestar a Jesús sin causar un alboroto entre la gente. Judas les ofreció entregarles a Jesús a cambio de 30 monedas de plata, una suma que equivalía al precio de un esclavo. Los sacerdotes aceptaron el trato y Judas esperó su oportunidad. La noche del Jueves Santo, después de la cena, Jesús se retiró al huerto de Getsemaní a orar con algunos de sus discípulos. Judas llegó al lugar con una multitud armada, enviada por los sacerdotes y los ancianos. Judas se acercó a Jesús y lo saludó con un beso, la señal convenida para identificarlo. Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?», y luego se entregó pacíficamente a sus captores. Los discípulos de Jesús huyeron y Judas se quedó solo con su culpa. Al día siguiente, cuando Judas vio que Jesús había sido condenado a muerte, se arrepintió de lo que había hecho y trató de devolver el dinero a los sacerdotes diciendo: «He pecado, he entregado sangre inocente». Pero ellos le respondieron: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y se fue a ahorcarse en un campo llamado Aceldamá, que significa campo de sangre. Así terminó la vida de Judas el traidor. Pero esta no es la única versión de la historia que existe. Hay otros textos que nos ofrecen una visión diferente de Judas y de su relación con Jesús. Estos textos son los llamados evangelios apócrifos, es decir, escritos que no fueron aceptados por la Iglesia como parte del canon bíblico, por considerarlos falsos, heréticos o contradictorios con la doctrina oficial. Algunos de estos textos son muy antiguos y datan del siglo II o III y reflejan las ideas de grupos cristianos que tenían una interpretación distinta de la fe, como los gnósticos, los ebionitas o los cainitas. Uno de estos textos es el Evangelio de Judas, que fue descubierto a finales del siglo XX en Egipto y que causó una gran conmoción en el mundo académico y religioso. Este Evangelio presenta a Judas como el discípulo más fiel y el más cercano a Jesús, el único que comprendía su verdadera naturaleza y su misión. Según este texto, Jesús le reveló a Judas los secretos del reino de Dios y le pidió que lo entregara a sus enemigos, para que así se cumpliera el plan divino de liberar su espíritu de su cuerpo material. Judas entonces no habría sido un traidor, sino un colaborador necesario para la salvación de Jesús y de la humanidad. El Evangelio termina con estas palabras: «Y Judas recibió algo de dinero y lo entregó a ellos, y él mismo se liberó de la maldad y se elevó al lugar santo». Otro texto que nos da una perspectiva diferente de Judas es el apócrifo de Judas Iscariote, un relato que forma parte de una colección de textos medievales llamada La Leyenda Dorada. Este relato narra la infancia y la juventud de Judas y explica cómo se convirtió en discípulo de Jesús. Según este texto, Judas era hijo de un comerciante rico llamado Rubén, que lo abandonó en una cesta en el mar, por temor a una profecía que decía que su hijo sería el causante de la muerte de un gran profeta. Judas fue recogido por unos pescadores y criado por ellos. Cuando creció, se dedicó al robo y al asesinato, hasta que un día se encontró con Jesús, que lo invitó a seguirlo. Judas aceptó,
pero siempre tuvo envidia de los demás discípulos, especialmente de Juan, el preferido de Jesús. Judas también era el encargado de la bolsa común y solía robar de ella. Un día Judas se enteró de que su padre Rubén había muerto y le había dejado una gran herencia. Judas fue a reclamarla, pero los parientes de Rubén se negaron a dársela, diciendo que él era un bastardo. Judas los mató a todos y se quedó con el dinero. Luego regresó con Jesús, pero ya estaba decidido a traicionarlo, y así lo hizo. Después se ahorcó, pero la cuerda se rompió y su cuerpo se desgarró derramando sus entrañas. Así terminó la vida de Judas el malvado. Como podemos ver, hay muchas formas de contar la historia de Judas y de interpretar su papel en la pasión de Cristo. Algunas lo presentan como un villano, otras como un héroe, otras como un ser humano complejo y contradictorio. Lo cierto es que Judas es un personaje que nos fascina y nos interpela, que nos hace reflexionar sobre el bien y el mal, sobre la libertad y la responsabilidad, sobre el amor y la traición. Judas es, en definitiva, un espejo de nuestra propia condición humana. Ahora que hemos visto las diferentes versiones de la historia de Judas, podemos preguntarnos, ¿qué lo llevó a traicionar a Jesús? ¿Qué sentimientos y motivaciones lo impulsaron a cometer este acto? La respuesta no es fácil ni única, ya que depende de la perspectiva desde la que se mire. Sin embargo, podemos mencionar algunas posibles causas que han sido sugeridas por diversos autores y estudiosos. Número 1. La codicia. Según el Evangelio de Juan, Judas era el encargado de la bolsa común de los discípulos y solía robar de ella. Tal vez Judas se dejó seducir por el dinero que le ofrecieron los sacerdotes y pensó que podía aprovecharse de la situación. Esta sería la causa más simple y superficial de su traición, pero también la más difícil de entender, ya que 30 monedas de plata era una suma muy baja, que no compensaba el riesgo ni el remordimiento. Número 2. La decepción. Algunos piensan que Judas se había sentido defraudado por Jesús, porque esperaba que fuera un Mesías político y militar, que liberara a Israel del dominio romano. Judas podría haber sido un celote, es decir, un miembro de un grupo radical que se oponía a la ocupación romana por la fuerza. Al ver a Jesús, que no asumía ese papel y que rechazaba la violencia y el poder, Judas pudo haber perdido la fe y la esperanza en él, y decidió entregarlo a sus enemigos como una forma de venganza o de provocación. Número 3. La envidia. Otra posible causa de la traición de Judas es la envidia que sentía hacia los demás discípulos, especialmente hacia Juan, el discípulo amado. Judas podría haber tenido celos de la cercanía y la confianza que Jesús tenía con Juan y haberse sentido excluido o marginado. Judas también podría haber tenido resentimiento hacia Jesús por haber elegido como apóstol sabiendo que lo iba a traicionar. Judas podría haber pensado que Jesús lo había predestinado al mal y que no le había dado la oportunidad de cambiar o de arrepentirse. Número 4. La obediencia. La causa más sorprendente y controvertida de la traición de Judas es la que propone el Evangelio de Judas, un texto apócrifo de origen gnóstico. Según este Evangelio, Judas no habría sido un traidor, sino un fiel colaborador de Jesús que cumplió su voluntad al entregarlo a sus captores. Judas habría sido el único discípulo que entendió el verdadero mensaje de Jesús y que lo ayudó a liberar su espíritu de su cuerpo material. Judas habría actuado por amor y por obediencia a Jesús y no por maldad o por interés. Estas son algunas de las posibles causas de la traición de Judas, que nos muestran la complejidad y la ambigüedad de su figura. No podemos juzgarlo con facilidad, ni condenarlo sin piedad, sino que debemos tratar de comprenderlo con humildad y con misericordia. Judas es un personaje que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición humana, sobre nuestras debilidades y nuestras tentaciones, pero también sobre nuestra capacidad de arrepentimiento y de conversión. Judas es, en definitiva, un espejo de nuestra propia realidad.
Con esto terminamos nuestro video sobre Judas Iscariote y su traición a Jesús. Espero que les haya gustado y les haya ayudado a conocer mejor a este personaje tan fascinante y tan misterioso. También les invito a que dejen sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias para futuros videos. Y no olviden suscribirse al canal y darle like al video. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.